Romanos 8, del 16 al 27. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo logramos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A propósito dijimos de ser cada día más como Cristo quiere que seamos. Familias funcionales, familias felices, familias que sean dignas representantes del poder transformador del Evangelio. En los 8 días vimos que el punto fundamental, el punto de inicio, es tener matrimonios a prueba de divorcio. Recordará que establecimos que para ello debemos luchar ambos, marido y mujer, juntos, a brazo partido, para que nuestro matrimonio no deje lo que llamamos la cima del sueño matrimonial. Eso dijimos la semana pasada. Pero también dijimos que esa cima del sueño matrimonial no está exenta de problemas. Dijimos los cuentos de hadas, en donde el príncipe y la princesa viven felices para siempre. Esos cuentos pertenecen al mundo de la fantasía. Nosotros vivimos en el mundo real. En el mundo real hay problemas serios. De modo que si es un hecho que vamos a enfrentar problemas en nuestras familias, debemos estar preparados para resolverlos cuando se presenten. Ahora, de todos los problemas, hay uno que cuando ataca, golpea tan fuerte a nuestras familias que simbra los cimientos de ello. Ese problema es el sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, es el mayor reto para nuestra fe. Por lo mismo creo que el pasaje de la epístola de San Pablo a los Romanos, ese que acabamos de leer, en el capítulo 8, puede ayudarnos con la ayuda o con el auxilio más bien de Dios a estar preparados para el sufrimiento que como familias pudiésemos enfrentar. O si ya estamos atravesando un tiempo difícil, puede consolar y fortalecer nuestros corazones. De manera que vamos a meditar en este pasaje. Usted ya oró
Ahora déjenme orar a mí, para que el Señor... El pasaje que leímos, hermano, el apóstol Pablo primero describe la extraordinaria bendición que tenemos o que recibimos al haber sido adoptados por Dios. Los versículos previos al versículo 18, es decir, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que Pablo describe esta extraordinaria bendición. Una bendición que resulta cuando nos convertimos en herederos de Dios y en coherederos con Cristo. Y esa condición nuestra de herederos de Dios, de coherederos de Jesucristo, nos asegura que recibiremos todas las cosas que el Padre ha reservado para su Hijo y para todos los que hemos sido unidos a Él por medio de la fe. Después de referirse a nuestra gloriosa herencia, Pablo considera a partir del versículo 18 la realidad de las pruebas y de la aflicción, del dolor y del sufrimiento que son parte inevitable de este valle de lágrimas que atravesamos, que llamamos mundo, por el cual todos caminamos hasta que nos encontremos con Cristo en la eternidad. Si echamos un vistazo rápido a cualquier periódico, si nos detenemos unos minutos en cualquier noticiero de la televisión, eso sería o será suficiente para darnos cuenta de todos los problemas que afrontamos como humanidad. Problemas de violencia, de conflictos internacionales, de conflictos interraciales, problemas de la macroeconomía, de la microeconomía, enfermedades nuevas, enfermedades viejas que están resurgiendo. Ustedes escojan. Puede tener su favorito. Hay una amplia variedad de problemas que escoger. Ahora, por desgracia, no necesitamos un noticiero para saber del sufrimiento. En muchos de nuestros hogares, esta realidad se ha convertido en nuestra realidad. La mayoría de nuestras familias experimentan el sufrimiento de una manera o de otra. La mayoría de nuestras familias experimentan la dificultad en un mayor o menor grado, pero nadie estamos exentos de experimentar el dolor y el sufrimiento. Así que las aflicciones del tiempo del apóstol Pablo no nos son ajenas en realidad. Por lo mismo, llega un momento en que debemos hacer una pausa y preguntarnos en dónde está Dios en medio de nuestro sufrimiento. ¿En dónde está Dios? Un filósofo escéptico británico de allá del siglo XIX, que se llamó John Stuart Mill, él criticaba muy duramente al cristianismo. Y cuando él reflexionaba sobre esta realidad del sufrimiento humano, atacaba nuestra creencia de una manera, repito, muy áspera, muy ácida. Y él decía, le voy a leer literalmente parte de un fragmento de esta crítica que él hacía. Él decía: los cristianos tienen un grave problema, porque ellos creen en un Dios que es todopoderoso y al mismo tiempo es un Dios bueno y un Dios de amor. Pero cualquiera que vea el sufrimiento que día a día enfrentan los seres humanos puede darse cuenta del error en que están. Porque si Dios es bueno y amoroso, pero no puede impedir el sufrimiento, entonces no es todopoderoso. Por otra parte, si tiene el poder para impedir el sufrimiento, pero ha decidido no hacerlo, ha decidido solo contemplarlo
y quedarse al margen, entonces puede que sea todopoderoso, pero definitivamente no es un Dios de amor. De esta forma simplista, Stuart Mill resumía su queja respecto a la doctrina del cristianismo histórico que tiene que ver con la soberanía de Dios y con la bondad de Dios. Aquí la cuestión es que Stuart tiene razón, al menos en parte. Tiene razón al decir que Dios permite el sufrimiento, que Dios permite el dolor humano cuando tiene el poder de no permitirlo, de evitarlo. En eso tiene razón. ¿O no? Si quisiera, Dios podría evitar el sufrimiento o no. Entonces creemos que Dios es todopoderoso, Él es omnipotente. Lo que Stuart pasa por alto es el motivo, el por qué Dios permite el sufrimiento. Y ese elemento faltante en su ecuación es la realidad del pecado que como seres humanos tenemos en cada uno de nosotros. Lo que quiero decir, hermanos, es que el sufrimiento existe no por falta de bondad en Dios. El sufrimiento existe por falta de bondad en nosotros. Esa es la realidad del pecado, esa es la realidad del sufrimiento. A causa del pecado humano, toda la creación ha quedado sumida en la ruina. No solo la gente, sino también los animales, la tierra misma, todo el mundo gime por causa de nuestro pecado. Para poder comprender esta realidad, necesitamos remontarnos al inicio mismo de la historia. Cuando Adán y Eva transgredieron la ley de Dios con su desobediencia, allá en el huerto de Edén, Dios maldijo no solamente a ellos. La maldición de Dios ni siquiera paró en la serpiente, sino que alcanzó toda la creación. Dios había dado al hombre dominio sobre todo lo creado, de manera que cuando el hombre cayó, todo su dominio se arruinó con él. Ese es el origen del sufrimiento. Dios trajo juicio sobre el pecado de Adán y Eva, y entonces el sufrimiento comenzó. El sufrimiento ha ido escalando con el paso del tiempo hasta alcanzar los niveles que vivimos hoy. Ahora, Dios, a través del apóstol Pablo en este pasaje de Romanos 8, lo que se propone no es restregarnos en la cara que estamos como estamos por causa de nuestro pecado. No es restregarnos que por haber pecado lo echamos todo a perder. Ese no es el propósito de Dios. Por el contrario, lo que quiere Dios es llevarnos más allá del sufrimiento actual al destino glorioso que nos espera, para que así podamos soportar las aflicciones del tiempo presente. Y eso es lo que hace primero. Pablo primero establece un contraste entre el sufrimiento presente y la gloria que nos espera como hijos de Dios. Pero Pablo tiene mucho cuidado en dejar bien claro que ese contraste no es proporcional. La comparación que Pablo hace, hermanos, entre el sufrimiento actual